Vamos a decirle al Señor que nosotros colocamos este momento de prédica, este momento de oración, lo colocamos en cada cáliz, en cada sagrario donde se consagra su cuerpo y su sangre en el mundo entero. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos cubra con su manto y que sea el Espíritu Santo de Dios el que fluya a través de este medio de comunicación, que sea el Espíritu Santo de Dios abriendo todos los oídos del corazón para que la palabra del Señor entre con poder y autoridad, para que no sean mis labios sino los labios del Señor a través del Espíritu Santo, y que sea un momento donde la Santísima Virgen María interceda y que sea ella quien abogue por cada uno de nosotros, por cada uno de sus hogares, por mi hogar, por toda la humanidad entera en esta situación que estamos viviendo de pandemia, pero la más grave es esa pandemia espiritual que se está viviendo en este momento. Por eso a ti, Señor Jesucristo, nos acogemos y sellamos con el poder de tu sangre, Señor Jesucristo, este medio de comunicación. Atamos y amordazamos al hombre fuerte en esta noche y lo declaramos sin poder en este momento, en este rato de compartir, en este rato de enseñanza, en este rato de oración, de sanación y liberación. Y desde ya, Señor Jesucristo, te damos gracias por las bendiciones, Señor Jesucristo, que tienes para todos los que estamos reunidos a través de este medio, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque sé y sabemos, Señor Jesucristo, que estarás obrando en medio de nosotros, obrando en medio de nuestras dificultades, de nuestras pruebas, en medio de nuestras luchas, Señor Jesús. Permite, Señor Jesús, que a través del Espíritu Santo podamos recibir este mensaje y podamos crecer en oración y ser más sólidos y más fuertes en la fe. Amén. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, bienvenidos a todos. Ya ustedes me dicen entonces cuando comenzamos. Si quieren me voy presentando formalmente. Bueno, ya muchos de pronto por los videitos en YouTube han podido de pronto pues ya conocerme. Me llamo Jorge Andrés Restrepo. Soy de acá de la ciudad de Medellín, Colombia. Tengo 40 años de edad. Felizmente casado, bendecidamente casado. Tengo un matrimonio muy ungido del Espíritu Santo. Tengo una esposa también muy orante, que es mi guerrera, mi acompañante en mil batallas. Tengo un hijo, Jerónimo, de 10 años, y mi hija, Guadalupe. Bueno, hace más o menos de los 40 años que tengo, yo creo que 30 años desde mi infancia conozco del Señor. De hecho, estuve en el seminario buscando vocación sacerdotal, pero me pudo más el deseo de tener familia. Y sin embargo Dios me dio una esposa con la cual soy yo el que me siento bendecido, porque es una mujer que me alienta también en la fe. Pertenezco a un grupo oración también dentro de la Renovación Católica Carismática, María Santificadora de la Vocación, a la cual nosotros le damos la honra y veneramos a Mamita María en nuestro grupo oración. Tiene aproximadamente 35 años el grupo de oración. Nos congregamos más o menos unas 120 personas fijas, y cada 15 días hacemos pues un grupo de oración y eventos abiertos para todo el público, y ha sido una experiencia muy linda. De hecho, te compartía por medio de WhatsApp un testimonio de mi vida, y muchos de los que me ven aquí anteriormente era muy peludito, anteriormente era más cachetón. En el 2011 fui diagnosticado con una enfermedad terminal. Me dio un lupus en la sangre. No sé si de pronto todos saben qué es un lupus, generando grandes afectaciones en órganos como el corazón, el hígado. Aparte de eso, fui diagnosticado con una miastenia gravis. Un tumor se me desarrolló aquí en el pecho, y realmente llegué a un estado donde ya estaba cuadraplégico, ciego, y ya donde perdí totalmente el conocimiento. Entonces, cuando ustedes me invitan a mí a predicar este tema del poder del Santo Rosario, es algo que me anima demasiado, porque dentro de mi testimonio de sanación, la intercedora, quien intercedió, quien fue ese medio para que Jesús me sanara, fue nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Fue a través de ella que pude recibir la sanación de mi cuerpo,
y de mi alma cuando me mandaron para mi casa a morir, cuando solo me daban 15 días de vida. De hecho, estando hospitalizado, tuve la oportunidad de ver el caminito, tuve la oportunidad de irme, clínicamente tuve muerte. Y fui allí cuando ya me despedí de todas mis personas, de todos mis seres queridos, de mi esposa. En ese entonces tenía 9 meses de casado, estaba mi niño recién nacido y fue un momento muy duro, pero un momento que acepté con mucho amor. Y para hablar del poder del Santo Rosario, no sé si ya puedo empezar ya a tocar el tema. ¿Listo? Entonces, para hablar del poder del Santo Rosario, no hay nada más lindo que poder sentir la presencia de María en la vida de uno. No hay nada más hermoso que sentir que es ella la que está abogando e intercediendo justo cuando llegan esos momentos de prueba, de dificultad. Cuando yo estuve hospitalizado, yo caí estando en grandes problemas, en grandes dificultades. Tenía el hogar por parte de mi padre totalmente destruido. Mi padre llevaba aproximadamente, antes de enfermarme, por ahí unos 10 años en el alcohol, y en el alcoholismo también arrastró a mi mamá. Y fue allí cuando yo, siendo muy joven, conocí del Señor. Pues resulta que en medio de esa situación de mi hogar, cuando lo perdimos todo a causa de los malos negocios de mi padre, cuando quedamos en la ruina, tuve que renunciar a mis sueños de universidad para trabajar, para poder ayudar a sostener mi familia. Empecé a ver el alcoholismo de mi papá y empezó a dolerme bastante. Eso permitió que a través de mi abuela conociera el grupo de oración, y a través del Santo Rosario fue que encontré esa forma de conocer a Jesús. A través del Santo Rosario fue que empecé a conocer cómo podía ayudar a mis padres. Y fue una lucha bastante, pero bastante larga. Y voy a resumir un poco porque a través del Santo Rosario fui enamorándome de la Eucaristía. A través del Santo Rosario fui conociendo de Jesús. A través del Santo Rosario empecé a tener manifestaciones del Señor y de la Virgen y del Espíritu Santo fuertes en mi vida que no entendía. De hecho, hubo una vez que sin provocarlo, sin querer, resulté orando en lenguas, y para mí era algo totalmente nuevo. Pero sin embargo, a medida que hacía el Santo Rosario, sentía que espiritualmente iba creciendo, me iba fortaleciendo, y no perdía las esperanzas de ver a mi padre y a mi madre fuera del alcoholismo. Así que cuando caí hospitalizado, recuerdo que ya los médicos me habían dicho que ya era un 99% un paciente terminal, no había nada que hacer por mí, absolutamente nada. Y estuve en una clínica aquí en Medellín, donde la clínica pertenece a la congregación mariana. Entonces, en todos los cuartos siempre había un cuadro de la Virgen, y la patrona que era de esta clínica era la Virgen bajo la advocación de la Dolorosa. Entonces, en todos los consultorios, quirófanos, siempre estaba la Santísima Virgen María presente. De hecho, cuando yo me fui, que vi el caminito, me perdonan, está tronando un poco fuerte. Cuando me fui y vi el caminito, fue el último momento de lucidez que tuve, y pude despedirme de mi esposa. Le dije al Señor que yo aceptaba con amor lo que estaba viviendo, el dolor que sentía en mi corazón. Aquí, por ejemplo, cuando sale un grano grande, aquí le llamamos un nacido, que recoge materia, duele demasiado, y más que todo cuando se estripa. Así sentía yo el dolor de mi corazón. Era un dolor físico impresionante, mis articulaciones eran totalmente ya deformadas, estaba en silla de ruedas, ya casi no podía ver, pero lo que más me atormentaba era el dolor. Y siempre le decía a Jesús: Señor, yo te ofrezco esto que estoy padeciendo, la nostalgia, la tristeza de no volver a ver a mi esposa, quizás de no volver a ver a mi hijo, si es tu voluntad, Señor, por la conversión de mis padres, especialmente por la de mi papá, porque yo estaba seguro que si mi papá se convertía, él era capaz de ayudar a mi madre a salir también del alcoholismo, porque a causa del alcoholismo de mi padre, de la decepción, de la herida en su corazón por haberlo perdido todo, mi mamá se fue induciendo con él en el alcoholismo. De hecho, que recuerdo que le dije a mi esposa: amor, yo siento que ya no puedo más,
y hubo un momento en que le quise estirar la mano para decirle te amo y decirle adiós, y fue cuando empecé a sentir que me iba, que me iba, que me iba, y hubo un momento en que llegué como a un resplandor totalmente blanco, ya no sentía dolor, quería mirar mis manos, ya no las veía, quería tocarme y no me sentía cuerpo. Fue un desespero muy fuerte, muy grande en ese momento, y en ese momento recuerdo que quise llamar a mi madre, a mi esposa, a mi hijo, pero hubo un momento en que sentí la presencia de la Virgen, y cuando sentí la presencia de la Virgen sentí mucha paz, que es otro regalo que nos da el Santo Rosario. Cuando llega ese momento, despierto, y cuando despierto ya estoy en un lugar muy hermoso, ya estoy en un lugar lleno de árboles de colores, muchas aves, sus cantos hermosos. Alguien me llevaba en una carretica, nunca pude ver quién era, pero sentí que me llevaban en una carretica, podía sentir el movimiento, y hubo un momento en que la carretica paró y me pusieron la mano en el hombro y me dijo, y siento en mi fe que fue el Señor, y me dijo todavía no es tu momento. Cuando me dijo todavía no es tu momento, volví nuevamente, y me dice mi esposa que después de eso yo ya no conocía a nadie, no tengo recuerdos después de ese momento. Y cuando volvió mi lucidez, fue ese momento, fue esa noche cuando tuve ese sueño con la Santísima Virgen María. Cuando volvió mi lucidez, de hecho pensé que nuevamente estaba muriendo porque fue un sueño muy real. De un momento a otro me vi parado al lado de la cama donde estaba hospitalizado. En mi cuarto veía a mi esposa en el sofá dormida y podía ver mi cuerpo, y mi cuerpo empezó a convulsionar, y yo empecé a pedirle al Señor, Señor, no dejes que muera, no dejes que no me dejen morir, Señor. Recuerdo que en ese sueño las enfermeras me llevaron, yo podía observar todo, y yo veía cómo llevaron mi cuerpo a un quirófano. Me entraron a ese quirófano y podía observar todo lo que los médicos hacían. Recuerdo que en el sueño me abrieron toda esta parte torácica y empecé a ver órganos nuevos, empecé a ver muchas bolsas de sangre, y en ese momento mi esposa la entran con su tapabocas, con su gorrito, con su batola, y yo decía, pero ¿por qué la entran a ver esta tortura? ¿Por qué la entran a ver esta escena tan fuerte que están viviendo, que se está viviendo en este momento? Y mi esposa la sentaron en un rincón, y mi esposa empezó a llorar, a llorar y a llorar y a llorar. Y en medio de donde estaba mi esposa y el quirófano donde estaba yo, en toda la mitad estaba el cuadro de la Virgen de los Dolores. Aún me da un poco de escaramuza, porque de aquel cuadro empezó a salir una voz muy hermosa, empezó a salir una voz dulce, una voz muy tierna, y empezó a hablarle a mi esposa y le decía, ya no llores, ya no estés triste, hijita mía, ya no te angusties. Y empezó a consolarla hasta que mi esposa dejó de llorar. En el momento en que mi esposa dejó de llorar, en ese momento le dice la Santísima Virgen María a mi esposa, ahora levanta la cabeza y mira para ese quirófano. Ya mi hijo Jesús le está poniendo sangre nueva, Jorge. Le está poniendo corazón nuevo, hígado nuevo, su vaso nuevo, y todos los órganos que tenía afectados, la Santísima Virgen María empezó a nombrárselos a mi esposa. Y siempre le decía, mi hijo Jesús, mi hijo Jesús. Y en ese momento yo en ese sueño empecé a sentir una paz grandísima, una paz fuerte, una paz impresionante. Y recuerdo que cuando ya los médicos me estaban cosiendo en ese sueño, terminando la cirugía, la Santísima Virgen María le dice a mi esposa, y por el estómago él va a botar toda su enfermedad. Recuerdo que eran las 4 de la mañana cuando abrí mis ojos en la cama ya en el mundo real, y empecé a llorar y a gritar, pero volvió mi lucidez, volví a tener conciencia, volví a tener memoria, volví a tener ese conocimiento, y recuerdo que en ese momento hubo una explosión en mi estómago impresionante, y expulsé una diarrea muy fétida, demasiado fétida en ese momento, que recuerdo que en esa hora de la madrugada me tuvieron que bañar. No pude controlar el llanto, no sabía cómo explicarle a mi esposa, a los médicos, lo que había pasado, y resulta que al día siguiente, después de ese evento, el dolor de mi corazón desapareció. Fue el primer síntoma que empecé a sentir. Mis vistas empezaron a aclarar y empecé a tener mejor visión, y le decía a los médicos, ayer yo tuve una manifestación con la Virgen y el Señor y yo estoy sano. Y me trataban 7 médicos y me decían, no, Jorge, vos estás muy mal, de hecho
mañana te vas para tu casa porque tu familia así lo decidió. Ya sabes, Jorge, que vas a morir, ya sabes que tenés poco tiempo de vida, como médicos estamos en la obligación de decírtelo, pero yo me aferré a lo que viví en ese sueño y le conté a mi esposa y recuerdo que solamente una de las médicas tratantes me decía: Jorge, yo creo en lo que me estás diciendo y yo creo que vas a seguir viniendo acá y te vas a ir de acá totalmente sano. Así que recuerdo que me mandaron para mi casa en sillas de ruedas todavía súper mal, casi en los huesitos. Yo era muy musculoso, bastante abundante de cabello, pero a causa de, de esa enfermedad y otras patologías que desarrollé, quedé, digámoslo así, como demasiadamente flaco, demasiadamente delgado. Pero el punto del testimonio realmente para mí tuvo algo mucho más profundo. Mire, nosotros, y normalmente cuando nos acercamos a la Santísima Virgen María, cuando nos acercamos a buscar del Señor, muchos nos acercamos, y digamos la mayoría, nos acercamos porque estamos pasando por momentos duros, por momentos fuertes, porque en el matrimonio hay dificultades, porque tenemos hijos que están entrando en las drogas, hijos en rebeldías, hijos en las calles, en la violencia, tenemos hijos desenfrenados en la vida sexual, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de salud, tenemos problemas espirituales, tenemos tristezas, depresiones, angustias. Y normalmente buscamos del Señor cuando hemos agotado o cuando las personas agotan recursos por otros medios, brujerías, hechicerías, digámoslo así, incluso hasta en otros credos, en otras iglesias cristianas, evangélicas. Y normalmente cuando nosotros llegamos a conocer de Dios, cuando buscamos de Dios, lo primero que se nos da a conocer es el Santo Rosario. Yo digo que la mayoría de los laicos y de los sacerdotes, en un 90%, lo primero que enseñan a una persona cuando se acerca al Señor es el Santo Rosario. Así que el testimonio mío tiene algo que para mí es totalmente hermoso, y resulta que cuando yo empecé a estar en mi casa, en mi recuperación, yo empecé a ver a mi papá totalmente distinto. Los días que pasaban en mi casa, porque estuve en la casa de mis padres, mi padre no bebía, mi mamá no tomaba, y yo decía: Señor, algo pasó. Hasta que cuando ya mi papá me vio más estable, mi papá se me acerca cierto día en la tarde y me dice: mira, hijo, ese viernes que tú tuviste ese sueño que tanto nos cuentas, ese viernes yo madrugué a la clínica como todos los días a visitarte. El médico internista me dijo: don Gonzalo, no puedes entrar, Jorge está muy mal. Antes queremos saber qué piensan ustedes, si lo dejan morir aquí en la clínica o se lo van a llevar para su casa para que muera con ustedes. Y fue tan hermoso porque mi padre me dice que en ese momento esta clínica donde estaba tiene capilla y siempre está el Santísimo allí expuesto. Mi papá me dice que él se fue, se arrodilló. Mi papá siempre carga una camándula porque mi papá conoció de Dios en algún momento de su vida. Sacó su camándula y le dijo a la Santísima Virgen María: si tú me devuelves a mi hijo, si tú me devuelves a Jorge, yo te prometo, madre mía, que vuelvo a ser el hombre que yo era antes. Yo vuelvo a ser el hombre que una vez te buscó, que una vez te quiso conocer. Yo dejo el alcohol, yo vuelvo a la Eucaristía. Y en ese momento mi padre, delante del Santísimo, sacó su camándula y empezó a entonar el Santo Rosario. Y fue justo ese día cuando tuve el sueño. El Santo Rosario realmente es un arma de intercesión grandísima que nos da la Santísima Virgen María. Y en aquel momento pude comprender que muchas de las cosas que nos pasan, muchas de las dificultades que nos pasan, tienen un propósito grande. Y recuerdo que ese propósito era la conversión de mi papá. Y la sanación a mi vida llegó justo cuando mi papá aceptó la conversión en su vida, justo cuando mi padre le dijo sí a Jesús a través de María. Y hoy en día tengo un padre que antes se pasa de rezandero, tengo un papá que antes se pasa de Eucaristías, madruga a misa, ve 2 Eucaristías por televisión
Mi papá reza rosario en la iglesia, rosario al mediodía, rosario a las 6 de la tarde, rosario de la misericordia, y se volvió mi amigo en momentos donde voy a otros lugares a predicar, a evangelizar, a orar por familias. Se volvió también mi compañero de viaje. Entonces, a raíz de esto, pude comprender más a fondo el poder del Santo Rosario, el poder de la Santísima Virgen María. Por eso quizás en muchos de los videos que humildemente comparto, y eso tiene una anécdota que después se las comparto, porque realmente monto los videos para que las personitas del grupo oración, que en sus celulares no tienen casi memorias, puedan ver lo que de pronto hay que enseñar en estos tiempos, ya que todavía por temas de la pandemia no nos han dado el permiso para reunirnos. Y esto empezó a volverse, digámoslo así, masivo, y ha sido muy hermoso porque, mire, cuando la Santísima Virgen María se le presenta a Santo Domingo, ella le da al Santo Rosario como un arma para luchar contra Satanás. Y el Santo Rosario fue esa arma que me dio la fuerza todos los días mientras estuve hospitalizado. Cada vez que mi esposa entonaba el Santo Rosario conmigo, yo sabiendo, yo ya escuchando por los médicos que iba a morir, me dijeron un 1% de vida. Para mí el Santo Rosario era ese 1%, pero que tenía la fe que la Santísima Virgen María lo podía multiplicar. Y siempre le decía a Jesús por la conversión de mis padres, por la conversión de mi papá. Y justo en medio de esta necesidad llegó la conversión. Quizás yo no sé de los que están oyendo esta enseñanza el día de hoy, no sé en qué situación está su vida, en qué momento están pasando en este momento, qué dificultad o qué vacío o qué herida en su corazón están viviendo, pero si lo están escuchando, este tema del poder del Santo Rosario de verdad que encierra un contexto teológico muy grande y tenemos muchas fuentes para hablar, para consultar e investigar. Pero inicio este tema con mi testimonio de vida, porque si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Si Dios lo hizo con mis padres, también lo puede hacer Dios por esos seres amados que tú tienes. Y el Santo Rosario es ese medio que hace que la fe no se extinga. Mira, cuando el Santo Rosario se empieza a hacer en familia, en pareja, o una persona empieza a hacerlo individualmente y de un momento a otro deja de rezarlo, empieza a sentir pereza, le busca pretextos, empieza a hacerlo entre días, un día sí, otro día no, es un síntoma de que el contrario de Dios y los demonios están ganando terreno en tu vida, están ganando terreno en esa familia. Porque realmente el Santo Rosario es la primera arma que la Santísima Virgen María nos entrega para pelear contra Satanás y las fuerzas demoníacas. Si ustedes miran y miramos todo el contexto profético que estamos viviendo en estos días y que hacemos parte de la renovación católica carismática, nosotros realmente la parte profética la estudiamos. Los carismáticos y los que pertenecemos a la renovación a través del Espíritu Santo, yo creo que hace muchos años hemos venido hablando de los 3 días de oscuridad, de los terremotos, de las pandemias y de muchas otras circunstancias venideras y de las cuales la Santísima Virgen María nos ha venido preparando. Pero hay algo muy lindo y es que en todos sus mensajes la Santísima Virgen María siempre nos invita a rezar el Santo Rosario, a rezar el Santo Rosario. Y es una gracia muy, muy, muy grande. Y yo les digo que yo conocí a Jesús gracias al Santo Rosario. Y consagrarme a María me permitió llegar también a conocer el corazón de Jesús, conocer a mi Salvador y a mi Señor. Y a través de Mamita María fui creciendo espiritualmente. Por eso, si ustedes en este momento están pasando por pruebas grandes, si en este momento, en esta pandemia que estamos viviendo, están sintiendo desolación, de pronto están sintiendo angustias, miedos, el Santo Rosario es esa arma que la Santísima Virgen María nos da como protección, es esa arma que nos da para que incluso
nuestras casas en estos tiempos se vuelva un refugio. Hay muchas personas que a veces me escriben y me dicen, don Jorge, ¿tú conoces refugios? Y yo les digo, sí, conozco refugios que llevan comunidades haciéndolos y de hecho me han invitado para mi familia para irme para un refugio. Pero realmente yo siento en mi corazón que lo que quiere la Santísima Virgen María también son guerreros, son soldados guiados por su corazón inmaculado para seguir evangelizando a las personas que de pronto no van a tener la oportunidad de estar de pronto en esos refugios o a los hijos, porque no sabemos ni la hora ni la fecha, pero de que estamos viviendo unos tiempos proféticos, los estamos viviendo. Y por eso el Santo Rosario en este tiempo se vuelve un arma fundamental. Así que voy a entrar un poquito ya en materia para que entendamos por qué la Santísima Virgen María a Santo Domingo le da el Santo Rosario como un arma para luchar contra Satanás. Voy a hacer un pequeño resumen cortico de cómo fue ese momento en el cielo cuando hubo esa batalla espiritual, cuando Luzbel decide rebelarse. Resulta que cuando estaba todo el coro angélico presente ante Dios, Dios presentó un hombre muy hermoso, un hombre puro, un hombre lleno de poder, un hombre lleno de divinidad. Y Dios le dice a todos los coros angélicos, este es mi Hijo amado, a quien ustedes servirán y se deberán postrar. Todos los santos ángeles se postraron delante de él. Luzbel también se postró, pero ya en su corazón había la soberbia, ya en su corazón había el orgullo, y él decía, y es que ¿quién soy yo para postrarme ante este hombre? Si yo también estoy lleno de poder, lleno de autoridad. Luego, Dios hace una segunda presentación y presenta al hombre, presenta a sus hijos, nos presenta a nosotros ante los coros angélicos y les dice, es mi hijo, estos son mis hijos amados, estos son a quienes ustedes ayudarán para que sus almas siempre retornen a mí. Entonces los coros angélicos ante nosotros no se postraron, pero sí obedecieron a Dios, y Satanás volvía y se decía, pero ¿quiénes son estos que son inferiores a nosotros para nosotros servirle? Y seguía Luzbel todavía sembrando ese odio y transmitiendo ese mensaje a millares y a millares de ángeles que estaban allí. Luego hubo una tercera presentación, y quizás la presentación más especial en ese momento. Y Dios saca a una mujer vestida hermosa, de unos trajes brillantes, con un resplandor puro, con una corona hermosa. De sus manos salían rayos de luz. Y dice Dios, esta es la mujer que será la madre de mi hijo. Esta es la mujer que será la madre de todos mis hijos. Esta es la mujer a quien ustedes se inclinarán y se verán en obediencia a ella. Y ahí fue cuando Satanás no quiso inclinarse. Ahí fue cuando Satanás se rebeló totalmente y dijo, ante esta mujer yo no me inclino, ante esta mujer yo no doy veneración, ante esta mujer yo no doy honra. Y fue allí cuando se desató en aquel momento esa batalla espiritual, esa batalla en el cielo, y donde ya San Miguel toma esa vocería y exclama, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y desde allí es que nace el odio de Satanás hacia la Santísima Virgen María. De hecho, Satanás lo primero que empieza a infundir en los cristianos, en los católicos, desde la época antigua, es buscar la manera de que las personas no se acerquen a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que la Santísima Virgen María es prenda de salvación. Satanás sabe que la Santísima Virgen María es... Amén, esperemos. Amén, gloria a Dios. Y Satanás sabe que la Santísima Virgen María es prenda de salvación. Amén, esperemos un momento para que cierren de pronto el otro micrófono. Amén, gloria. Tranquilas, amén, gloria a Dios.
Y Satanás sabe que en todos los lugares donde se rece, se ore el Santo Rosario, él allí no tiene cabida, él allí no tiene autoridad, él allí no tiene poder. Y nosotros dentro de nuestro grupo de oración, un Santo Rosario, nosotros nos reunimos normalmente 3 horas, pero el Santo Rosario nos puede demorar 2 horas, porque dentro del Santo Rosario es donde se hacen las sanaciones, las liberaciones y se viven esos momentos fuertes de oración, porque Satanás y los demonios no resisten la presencia de la Santísima Virgen María. Miren, cuando ustedes hacen y todos hacemos el Santo Rosario con fe y devoción, no solamente nuestro Santo Ángel de la Guarda está de rodillas ante los pies de Jesús, sino que también lo está San Miguel, lo están los coros angélicos. Cuando nosotros empezamos a entonar el Santo Rosario, San Miguel incluso se inclina ante la presencia de María y le dice: Madre, estoy preparado con mis coros angélicos para cuando des la orden para interceder y ayudar a esta familia. Y te voy a decir algo y les voy a decir algo muy especial. Vamos a imaginarnos el mundo espiritual de los demonios. Mire, el mundo espiritual de los demonios no es un mundo como el que nosotros vemos normalmente, donde podemos ver objetos físicos, nos podemos ver nuestras caras, donde podemos sentir, saborear, ver el sol, la noche. No, el mundo espiritual es un mundo totalmente oscuro, digámoslo así, tenebroso. Es un mundo frío. Y nosotros cuando miramos el cielo normalmente vemos el firmamento. Cuando los demonios miran hacia arriba, lo que van a ver no es un cielo, sino que van a ver como una plancha, digámoslo así, o como un cielo rocoso, rocas. Entonces lo único que ven son rocas sobre ellos. Y resulta que cuando nosotros empezamos a orar el Santo Rosario, a entonar el Santo Rosario a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de familia, en las parroquias o en los grupos de oración y en las comunidades, hay un acontecimiento en ese mundo espiritual de oscuridad. Resulta que cuando ustedes y nosotros oramos el Santo Rosario, en medio de esa oscuridad, donde estemos ubicados, un ejemplo, estamos en nuestra casa orando el Santo Rosario y empezamos a hacerlo con fe, con devoción. Tenemos nuestra imagen por la cual nosotros recordamos y veneramos a María, prendemos nuestro cirio, nuestra luz y empezamos a entonar el Santo Rosario con devoción. En ese mundo espiritual empieza a verse una luz, empieza a verse como cuando recién se está encendiendo una hoguera, que empieza a encender, a prender la maderita y empiezan a ver esas brasitas que empiezan a salir. A medida que vamos haciendo el Santo Rosario y vamos entonando cada Ave María, ese fuego empieza a tomar más fuerza. Y es allí donde los demonios ven esa luz, ven ese fuego que se está encendiendo. Y por orden de Satanás, lo primero que va a hacer todos los demonios, lo primero que va a hacer Satanás, lo primero que va a hacer cualquier demonio es buscar la manera de que ese fuego que se está encendiendo con cada Ave María no tome más fuerza. Porque normalmente cuando nosotros hacemos un Santo Rosario, estamos nosotros pidiéndole una súplica al Señor. Estamos nosotros a través de María pidiendo un milagro, pidiendo una bendición, pidiendo conversión, pidiendo sanación del alma, sanación del corazón, sanación del cuerpo, pidiendo por esos problemas económicos, pidiendo por esa familia, por esos hijos, pidiendo por el sacerdote. Y siempre que hacemos el Santo Rosario, lo estamos acompañando de súplicas. Entonces, a medida que entonamos Dios te salve, ese fuego empieza a arder, ese fuego empieza a arder. Y es por eso que el demonio siempre va a poner de que en ese momento en que está más fuerte la oración, pone a que uno se duerma, pone a que lleguen a tocar la puerta, ponen a que empiecen a sonar los celulares, pone a que empiece a sonar la olla de presión que tenemos en la cocina. Y empieza a buscar la manera, Satanás y los demonios, de cómo hacer que esa llama se extinga. Y resulta que esa flamita el primer día queda.
Y esta familia viene orando porque tiene un familiar muy enfermo. Pongamos este ejemplo. Al día siguiente vuelve y se reúnen con la misma fe. Y aunque Satanás quiere impedir, ellos siguen orando el rosario con fuerza. Siguen clamando cada Ave María con fuerza y autoridad. Esa flamita que se empezó el día anterior, ya ahora coge llamas más potentes. Y eso a los demonios los aterra porque les quema, les arde. Y van a buscar la manera de que esas personas que están rezando el rosario no lo sigan haciendo. Y esas personas siguen día tras día tras día. Y aunque el demonio pone trabas, luego el demonio, incluso Satanás, como están orando por esa persona que está enferma, hace que se agrave, hacen que lleguen noticias y le digan, mire, él cada vez está más mal, para que se desilusionen, para que sientan que lo que están haciendo no tiene poder. Pero sin embargo esa familia sigue reunida y sigue orando, y llega un punto en que ya han pasado 15 días orando el rosario, y llega un momento en que esa llama se vuelve tan fuerte que ya ningún demonio la puede tocar. Y cuando esa llama ya coge fuerza en ese mundo espiritual demoníaco, coge tanta fuerza que sale como un rayo de luz fuerte, tan fuerte que penetra ese cielo rocoso y lo rompe. Y ese rayo de luz sube bastante. Y luego, a través de ese rayo de luz, baja los santos ángeles de Dios. Los santos ángeles que están al servicio de María, trayendo en sus brazos la bendición de la sanación por esa persona que estaba enferma. Por eso el Santo Rosario es una batalla espiritual. El Santo Rosario es una oración grande, una oración de poder, una oración con la cual Satanás y los demonios no tienen poder. Muchas veces las personas o nosotros desconocemos todos esos regalos del cielo, desconocemos esas maneras en cómo nosotros podemos fortalecernos en la fe, cómo podemos luchar contra todas esas adversidades. Y miren, si ustedes miran esta pandemia que estamos viviendo, hay algo que ha dado mucha tristeza, y es el sacrilegio que estamos viviendo con Jesús Eucaristía. Es la desolación que estamos viviendo en muchos templos. De hecho, aquí en Colombia, no sé, en Perú, el año pasado no se ordenaron más de 300 sacerdotes, y realmente hablamos de que normalmente se estaban ordenando 1000, 1200, 2000, 3000, hasta 5000 sacerdotes en un país donde somos 50 millones de habitantes. Esta pandemia nos está arrebatando a los sacerdotes mayores, a los sacerdotes adultos, y esta pandemia ha hecho que la Eucaristía empiece a perder fuerza y autoridad. Muchos se quedaron en la Eucaristía por internet, por televisión, aunque tienen el templo abierto. Entonces Satanás sabía que para poder destruir la iglesia, tenía que destruir la familia. Y si destruye una familia, desaparece el Santo Rosario. Por eso Satanás, incluso los luteranos, que hacen parte de estas doctrinas de estas otras iglesias, cristianas, evangélicas, pentecostales, trinitarios, que son muchas, normalmente Satanás tenía un objetivo grande con esa iglesia, y es sembrar su odio y su resentimiento a través de María. Por eso es que muchas veces vemos pastores quebrando imágenes de María, deleitándose, quebrando, dañando imágenes de nuestra Madre del Cielo. Vemos a nuestros hermanos separados, hablándonos, casi que insultándonos y casi que condenándonos porque nosotros veneramos y honramos a nuestra Madre del Cielo. Y desde ahí Satanás sabía que entre más almas aleje de María y aleje del Santo Rosario, para él se le hace mucho más fácil poder llegar a ese punto y agredir el cuerpo y la sangre de Cristo, como lo estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el Santo Rosario, aprendemos a mirar con los ojos de María a Jesús. Aprendemos a ver a Jesús a través de María. Por eso es que se nos ha enseñado a través de San Luis de Griñón, de que el rosario es ese camino más corto para nosotros llegar a Jesús. Es ese camino que nos da esa gracia de poder llegar a Él. Y el Santo Rosario tiene una fuerza impresionante en aquellos momentos de tribulación, de prueba. Y por eso en todos los mensajes que la Santísima Virgen María nos da desde Akita, Japón,
que nos da desde Garabandal, España, desde Fátima, desde la Salé y desde muchas más revelaciones, siempre van acompañados de que la Virgen nos pide oración, pero nos pide oración a través de ¿qué? Del Santo Rosario. De hecho, es ella quien le enseña incluso a los niños, a los pastorcitos, a rezar el Santo Rosario. Es ella quien le enseña a los campesinos humildes, a quien se les manifiesta, a rezar el Santo Rosario. Y en muchas de sus manifestaciones siempre está con el Santo Rosario en las manos. Y en estos tiempos hemos escuchado mensajes donde nos dice que hay que tener siempre un rosario puesto, un rosario en nuestros bolsillos, pero andar siempre con un rosario en nuestras manos. Y eso es algo que es muy especial y que es una promesa que si la asumimos con fe, nosotros podemos vencer en muchas circunstancias, podemos vencer en muchos momentos. Por eso les colocaba ese ejemplo de cómo es el mundo espiritual y lo que acontece y lo que pasa cuando se reza el Santo Rosario. Mire, cuando un alma anda en pecado, en ese mundo espiritual que les expliqué, no se ve porque el pecado es oscuridad. El pecado es condenación. Entonces no le interesa a Satanás una persona que anda en pecado. Mire, cuando Santo Domingo a través del Santo Rosario empezó a enseñarlo por muchos lugares del mundo. Y Santo Domingo se reconoce por haber hecho muchos exorcismos. Y el Santo Rosario él lo tomó como esa arma con la cual nosotros podemos pelear ante las acechanzas del demonio. Es que mire, no va a ser el Santo Rosario, es como ir a una guerra sin fusil. No va a ser el Santo Rosario, es como ir al desierto sin agua para hidratarnos. Entonces el Santo Rosario nos enseña Santo Domingo de que es una fuerza que hiere a Satanás. Mire, cuando él hacía un exorcismo, había un hombre que tenía múltiples, digámoslo así, una legión de demonios. Y él le preguntaba que a quién le temen más. Le preguntaba y les ordenaba y les decía, les ordeno que me digan a quién ustedes le temen más, a qué santo le temen más, a quiénes le temen más ustedes. Y los demonios se rehusaban y le decían, no te vamos a decir, no te vamos a decir. Y Santo Domingo tenía un don muy lindo que podía ver los demonios y podía ver lo que estaba aconteciendo espiritualmente en ese momento. Y cuando él clama a la Santísima Virgen María, pide su intercesión a través del Santo Rosario, ya que él predicaba, que él enseñaba, él ve como una Santísima Virgen María, con un bastón de oro, llega y toca y golpea a esos demonios y les ordena que les diga lo que él les estaba preguntando, que les diera esa respuesta. ¿Y sabe qué contestan los demonios? Que a quien más le temen es a ella, a María, a la Santísima Virgen María, porque para ellos es el terror, es el miedo, es el pánico para los demonios en el infierno, y porque es María quien le arrebata más almas a ellos. Miren, como el diablo no pudo vencer a Cristo Jesús en la cruz, él dijo, lo voy a vencer con lo que él más ama, lo voy a vencer con lo que él más quiere, lo voy a vencer por lo que él dio la vida, que eres tú, que soy yo y somos nosotros. Por eso Satanás, su principal misión es buscar la manera de que tu alma, mi alma, nuestra alma, se esclavice, se condene. Mire, dentro del Santo Rosario hay algo muy lindo y es que genera un poder de conversión muy grande. Y Satanás sabe que si una persona en los lechos de muerte, ya cuando sabe que está grave, empieza a entonar el Santo Rosario, muchos de sus pecados, que incluso le generan o le iban a generar condenación, no se lo generan. Mire, Santa Brígida, una santa muy querida de la Iglesia Católica, el Señor le mostraba muchos juicios, bastantes juicios allí en el cielo. Y una vez los demonios entraron con una mujer prostituta, arrastraban su alma y la tiraron frente a los pies de Jesús. Y llegaron ante él y le dijeron, mira Señor, nosotros reclamamos esta alma porque dañó matrimonios, porque generó pasiones morbosas en los hombres, lujurias, placeres. Y llega un momento en que entra una mujer, la Santísima Virgen María, y le dice a Jesús, mira hijo, recuerda que esta mujer me buscó, esta mujer imploró mi ayuda,
y esta mujer suplicó perdón, suplicó conversión, y tú permitiste una enfermedad en ella para que muriera. Por eso esta alma no le pertenece a ellos, sino que esta alma me pertenece a mí y te pertenece a ti. Y aquel día los demonios tuvieron que soltar el alma de esta mujer y dejar libre a esta mujer. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a través del Santo Rosario a la Santísima Virgen María, Satanás no podrá tocar nuestras almas. Satanás no podrá reclamar nuestras almas, independiente de los pecados que tengamos. ¿Por qué? Porque cuando vamos haciendo el Santo Rosario, más vamos descubriendo qué es lo que hay en nuestro corazón, cuáles son aquellas cosas de nuestro corazón que debemos renunciar. Y el Santo Rosario tiene un poder tan grande para santificar las almas que aún en el purgatorio, y el purgatorio que está dividido en 3 estados, la Santísima Virgen María se pasea por cada estado con su camándula y con el Santo Ángel de la Guarda que cada uno tenemos, va, refresca y le da auxilio a esa persona que está allí en el purgatorio, y a través del Santo Rosario le aliviana sus penas. Mire, dentro del grupo oración nosotros tenemos una práctica muy bonita que nos regaló nuestra Madre del Cielo, y que hay testimonios hermosos, y es que cuando muere un ser querido, muchos dicen y me preguntan: Jorge, ¿cómo puedo orar por mi papá? Porque es que mi papá murió con un odio, con un resentimiento, mi papá le gustó la brujería, mi papá tal cosa. Entonces, ¿cómo podemos orar por mi papá? Y resulta que en una catequesis que recibí con un sacerdote una vez, nos enseñaba lo siguiente: que por cada año de vida que haya tenido ese ser querido que partió de este mundo, se debe hacer un Santo Rosario. Entonces, por ejemplo, si mi abuelo que murió de 90 años, voy a hacer por mi abuelo 91 rosarios. Entonces, rosario número 1, por el tiempo en que estuvo en el vientre de su madre. Rosario número 2, por su primer añito de vida. Rosario número 3, por sus 2 añitos de vida, y así sucesivamente. Y han habido unas experiencias donde las personas dicen: ve, Jorge, resulta que cuando iba por allá en el rosario número 35, que corresponde al año 34 de mi papá, empecé a sentir una cosa en el estómago horrible, empecé a sentir un olor a trago en mi boca y yo no tomo, y resulta que en ese momento la Santísima Virgen María, a través de esa petición del Santo Rosario, estaba liberando el alma de ese papá que a sus 34 años empezó a tomar licor, que a sus 34 años comenzó a gastarse el dinero del mercado, el dinero de la renta en licor. Entonces el Santo Rosario no tiene poder no solamente aquí, sino que tiene poder cuando todavía nos vamos. Y si ustedes quieren liberar almas del purgatorio, quieren ayudar a almas de los fieles difuntos, recen rosarios por ellos, para que ustedes vean qué tan hermoso van a ser los testimonios que van a poder experimentar en su corazón cuando la Virgen María les haga transmitir esa paz de esos seres que ya partieron. Miren, el Santo Rosario, y hay algo que realmente hoy en día está generando muchas ataduras y se llama brujería, se llama hechicería, sea porque nos hagan o sea porque nosotros por ignorancia, por ceguera espiritual, busquemos muchas veces ayuda de los brujos. Así que el Santo Rosario ayuda a sanar y a liberar ataduras a causa de la brujería, a causa de la hechicería. Es la primera oración de liberación. Aparte de eso, estoy mirando aquí el tiempo. Ustedes me van haciendo una ceñita cuando sea el momento de entrar en oración. Bendito sea el Señor. Ya aquí faltan 10 minutos para las 9. El Santo Rosario es un rezo que es una oración. Y cuando nosotros clamamos y decimos con autoridad: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, estamos volviendo a revivir aquel momento que en estos tiempos de Cuaresma vivió Jesús en el desierto. El diablo tentó 3 veces a Jesús. El diablo lo tentó 3 veces. Y siempre Jesús contestaba ¿con qué? Con palabra de Dios. Siempre citaba palabra de Dios.
Y cada vez que nosotros estamos haciendo el Santo Rosario, estamos citando palabra de Dios. Y Satanás no tolera que nosotros citemos palabra de Dios. Porque muchos fragmentos del Ave María, todos estos fragmentos son extraídos de la palabra de Dios. Cuando decimos Dios te salve María, estamos saludando a María, estamos recordando ese saludo que María le hace a Isabel. Estamos nosotros también deleitándonos con la palabra de Dios. Y Satanás sabe que toda oración que salga de nuestros labios desde la palabra de Dios, él no tiene poder sobre ella. Así que si ustedes están en un proceso de conversión, si ustedes vienen orando, pidiendo por una persona, si ustedes vienen orando por intercesión por otras personas y sienten que empezaron a orar por esa persona, sienten que haciendo el Santo Rosario por esa persona las circunstancias se ponen más difíciles, alégrese, llénense de gozo, porque quiere decir que la presencia de María y de sus coros angélicos están en medio de ustedes, y que eso que está generando allí, esa tribulación, ese momento que se vuelve más fuerte, es porque Satanás sabe que ya está vencido, porque ante María y ante sus coros angélicos no tiene poder. Y por eso es que Satanás ha venido construyendo la manera de que en nuestros hogares ya no recemos el Santo Rosario. Mire, al no rezar el Santo Rosario en los hogares, muchos carismas, muchos dones se pierden. Mi hijo, por ejemplo, tiene 10 años, mi hijo Jerónimo, y cuando hacemos el Santo Rosario en casa, él a veces comienza a llorar. Y él dice: papá, vi a la Virgen llorando, vi a la Virgen triste. A veces me dice: papá, vi a la Virgen que se paseaba por este lugar. Cuando mi hijo se reúne con nosotros en la comunidad y cuando hacemos el Santo Rosario, él me dice: papá, la Virgen venía entregándole una rosa a cada persona que estaba aquí presente. Entonces el Santo Rosario es una manera de que el Espíritu Santo obre con poder en esos dones y en esos carismas que tenemos de Dios. El Santo Rosario, mire, cuando nosotros proclamamos la venida del Espíritu Santo y cogemos en cada pepita y empezamos a sentir con fe y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y tenemos en esas 10 Aves Marías presente al Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. En esas 10 Aves Marías de ese misterio llega con fuerza, llega con poder, llega con autoridad. Y entre más tú sientes que haces esa Ave María, tú vas sintiendo cosas extrañas. Y ha pasado en el grupo de oración. De hecho, cuando el Señor me regaló la gracia de orar y hablar en lenguas, recuerdo que cuando hacía ese tercer misterio del Espíritu Santo, sentía un cosquilleo en mis labios, hasta que hubo un momento en que simplemente dejé que fluyera y desde allí empecé a orar en lenguas. Entonces, cuando yo vivo cada misterio, cuando yo lo traigo, cuando yo digo el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén, y estoy haciendo el Santo Rosario porque mi vida está vacía, porque vengo atado, esclavizado a un vicio, a un pecado, y hago esas 10 Aves Marías, y en cada Ave María tengo presente el nacimiento de Jesús. Le estoy diciendo a través de esa ejaculatoria a Jesús que nazca en mi corazón, que nazca en mi vida, que me haga un hombre nuevo, que me renueve, que convierta de mi corazón su pesebre, su morada. Y donde está Jesús está María, donde está María está Jesús. Entonces el Santo Rosario tiene una fuerza grande. Y si ustedes se sienten en dificultades, perseguidos, atormentados, saquen un tiempo, arrodíllense si es posible, si lo pueden hacer, y hagan el Santo Rosario para que sientan cómo el amor de Jesús a través de María empieza a derramarse, cómo el poder de nuestro amado Señor Jesucristo empieza a hacer obra y vida en ti. Y ¿sabe qué es lo más bonito? Que cuando en una casa se hace el Santo Rosario y lo empieza solamente papá y mamá, y lo empiezan con fe, llega un punto en que, así sea en silencio, ya uno de los hijos está sentado en un mueble, así no conteste, y sigue papá y mamá
con fuerza, haciendo el Santo Rosario. Cuando menos piensa, ese hijo ya está por ahí contestando a lo menos una Ave María de las 10. Y cuando menos piensa, ya es el hijo el que dice, papá, mamá, nos va a coger la tarde para hacer el Santo Rosario. Entonces, el Santo Rosario edifica tu casa. El Santo Rosario edifica tu vida. El Santo Rosario lleva salvación a tu alma. El Santo Rosario te da esa fuerza para vencer en aquellas áreas donde te sientes débil. El Santo Rosario te da esa fuerza para que cuando pases por un casino y has venido haciendo el rosario por el vicio del juego, es esa fuerza que te va a dar María para que ya pases de largo por un casino. El Santo Rosario es esa fuerza para que el hombre que está queriendo sanar, recuperar su matrimonio y saber que está entrando en su teléfono una llamada de esa mujer con la que era infiel y ser capaz de decir, no le contesto y borro su número, cambio mi número y rompo todo contacto con ella. Entonces el Santo Rosario es ese pilar. Mire, en nuestro grupo de oración, el Santo Rosario lo hacemos en la parte principal de nuestros encuentros. Muchas parroquias o muchos grupos de oración hacen el Santo Rosario antes de que comience el evento. Para nosotros en nuestra comunidad María Santificadora, el Santo Rosario es el evento principal, porque a través de él hemos visto salir demonios, a través de él hemos visto levantarse en personas de sillas de ruedas, a través de él hemos visto matrimonios sanarse, a través de él hemos visto conversión. Mire, ya para finalizar, en mi reloj faltan ya 3 minutos para las 9, me imagino que tenemos 15 minutos para hacer oración, ¿cierto? Por eso les digo, es un tema muy amplio, demasiado amplio. Mire, una pareja, llegó una vez un joven al grupo de oración, un joven sicario. Aquí en Medellín le decimos sicarios a los que trabajan con los narcotraficantes, a los que les pagan por matar personas. Y recuerdo que cuando llegó aquel joven tocando la puerta de nuestra comunidad, a que muchos les dio miedo. Por Dios, ¿qué hace este joven acá? Resulta que este joven llegó sintiendo cargas. Ya este joven sabíamos, porque en el barrio donde vivimos sabíamos que ya había cometido homicidios, y sin embargo lo recibimos con mucho amor. Y lo primero que hicimos con él fue enseñarle el Ave María, porque cuando llegan personitas así, la Santísima Virgen María es muy dulce y muy tierna, y ella siempre nos va a enseñar el camino a Jesús, así como las gallinas se comen el maíz, de granito en granito. Y la Virgen tiene un don de profesora, de maestra, de educadora, tiene una gracia de evangelizadora hermosa, de mucha ternura. Y le enseñamos a aquel joven a hacer el Ave María, no más. Y le dijimos, todos los días haga una, haga una. Cuando sienta en su corazón que debe hacer 7, haga 7. Luego lo fuimos llevando a que hiciera una sola casita del rosario. Y este joven, sin embargo, iba y hacía sus fechorías, seguía consumiendo. Y este joven empezó a sentir la necesidad ya de quedarse más tiempo en la comunidad, porque él entraba un ratico cuando era el grupo oración, media horita, y se iba. Pero de un momento a otro, este joven empezó a quedarse justo cuando hacíamos el Santo Rosario y lo entonaba. Hubo un momento en que empezó a arrodillarse, y hubo un momento en que empezó a caer, cayó en el suelo y decía, madrecita, perdóname, madrecita, ayúdame, madrecita, no quiero condenarme, madrecita, yo quiero cambiar, yo quiero ser bueno. Y resulta que allí también en aquel grupo conoció una joven, conoció una mujer, entonces se enamoró, una mujer muy piadosa de María, una mujer muy orante, y esta mujer lo aceptó en su corazón. Y este joven se pegó una enamorada de María impresionante, y este joven se volvió un precursor del Santo Rosario. Pero como era un alma que Satanás ya estaba perdiendo, esta alma, Satanás empezó a atormentar a este joven. Así que cuando ellos se casaron, una semana después del matrimonio, esta mujer cayó en cama. Su esposa, nuestra amiga del grupo de oración, cayó en cama y cayó con una enfermedad muy grave. Y fue tan grave la enfermedad que le diagnosticaron que tampoco iba a poder tener hijos. A este hombre en ese entonces también lo echaron del trabajo y tenía que pagar los gastos de la clínica.
y empezó a sentirse tentado porque empezó a recibir llamadas de los que eran sus patrones en el mundo de la violencia, que tenían un trabajito para él, que si lo quería aceptar. Y recuerdo que él decía que cogía su camándula, la empuñaba, y él decía: Virgencita, no dejes que caiga, dame tu fuerza. Así que, estando en un momento de desesperación, él nos llama. Entonces nos fuimos 3 personas del grupo de oración y nos fuimos para la clínica donde estaba su esposa. Y aquel día le dijimos: mira, ¿qué quieres pedirle a Jesús por María? ¿Qué es lo que tú quieres? Y él decía: mira, yo siento que ya mi alma le pertenece a ella y le pertenece a Jesús, pero quiero la sanación de mi esposa y yo con ella sueño ser papá, pero los médicos me dicen que no puedo tener hijos, que ella no puede tener hijos, y creo que es por tantas vidas que lo arrebaté. Entonces, aquel día recuerdo que le dijimos: vamos a hacer el Santo Rosario y vamos a pedirle a Jesús que sea Él en medio de este Santo Rosario el médico y la Santísima Virgen María la enfermera. Y recuerdo que empezamos a hacer aquel Santo Rosario con una fe, con una devoción tan grande. Y fue muy hermoso porque aquel hombre lloró, y en medio del Santo Rosario declarábamos sanidad sobre esta joven. Resulta que a ellos se les dio la oportunidad de una casita propia, pero ya muy lejos donde nosotros teníamos el grupo de oración. Ella salió de alta y se fueron ya para ese lugar, y perdimos por un tiempo contacto con ellos. Se nos borraron del mapa, pero sin embargo seguíamos orando por ellos. 3 años después, esta pareja retorna al grupo de oración. Y lo más hermoso es que retornan con un niño de 2 añitos en sus brazos. Y ellos decían que a medida que hacían el Santo Rosario, ella sentía como alguien le tocaba el vientre. Y después de un año de estar como esposos, como pareja, en la Eucaristía, en el Santo Rosario, ella queda embarazada. Y traen un niño hermoso llamado Miguel Ángel. Y cada vez que recuerdo este testimonio, me perdonan si me van a salir lágrimas, pero manifiesta el poder que hay detrás del Santo Rosario. Manifiesta esa unión con cada Ave María que tengo yo en el Santo Rosario con ella. Y el Santo Rosario siempre, siempre nos va a permitir ser favorecidos en el momento de la muerte, en los momentos de prueba y tribulación. El tema es muy amplio y pido al Espíritu Santo que en medio de lo que hemos conversado hoy haya podido quedar una enseñanza, pero más que una enseñanza, una motivación, un deseo de coger la camándula y decir: con esta camándula voy a pelear por mi matrimonio. Decir: con esta camándula voy a pelear por mi hijo. Decir: con esta camándula voy a pelear por la conversión de mi corazón, de mi alma. Voy a pelear ante esa tentación llamada juego, llamada alcohol, llamada infidelidad, llamada pornografía. Voy a pelear con esta camándula para no caer en las falsas doctrinas que nos está imponiendo el nuevo orden mundial. Así que en este momentico los invito a que cerremos en un momentico nuestros ojos. Vamos a clamar la presencia de nuestra Madre del Cielo en este momento. Y a ti, Mamita María, te doy gracias por este momento. Te doy gracias por todos estos hermanos que están escuchando. Yo no los conozco, pero tú conoces su vida en plenitud, Madre Santa. Tú sabes qué es lo que está pasando en sus vidas. Tú sabes cuáles son los deseos más grandes de su corazón. Porque muchos te piden sanación, liberación, pero otros también te piden una casita propia. Otros también te piden incluso un vehículo para transportarse. Porque tenemos un Dios, tenemos un Señor, un Rey de Reyes, que incluso es capaz de transformar el agua en vino como en las bodas de Caná. Por eso, Madre Santísima, escucha a estos tus hijos en esta noche. Escucha a estos tus hijos como una vez escuchaste a mi padre cuando él te decía: mi hijo Jorge está muriendo, madre mía. Te entrego mi corazón para que él viva. Hoy muchos, Madre Santísima, en esta noche también te están expresando lo que siente su corazón, lo que están deseando en su corazón. Muchos, Madre Santísima, en esta noche están expresando
aquellas áreas de su vida que no han podido sanar. Y así como tú fuiste a donde Jesús, aquel momento que mi padre oraba por mí, porque tú fuiste a donde Jesús y le dijiste: mira, hijo, Gonzalo está pidiendo por su hijo Jorge que está muriendo en una clínica. Y yo vengo a orarte, vengo a suplicarte por él. Porque cuando tú buscas a María, María, por el amor que te tiene, por el amor que tiene hacia ti como hijo, como hija, María va y dobla sus rodillas ante los pies de Jesús y le dice: mira, tengo a Marta, tengo a Ricardo, tengo a Moisés, tengo a Javier, tengo a Sofía, tengo a Lina, tengo estas personas que están pidiendo, tengo estas personas que están sufriendo, tengo estas personas que están llorando. Por eso, Madre Santísima, hoy escucha y toma sus peticiones y llévalas a los pies de Jesús, para que a través de tu intercesión en esta noche, en esta semana, en este mes de marzo, Madre Santísima, puedan recibir a través de ti la sanación de su cuerpo, la sanación de aquella enfermedad, de aquel órgano que está atrofiado, de aquella articulación, de aquella columna, de aquella sinusitis, de aquel cáncer, de esa migraña. Madre Santísima, que a través de ti puedan recibir tus hijos la fuerza para vencer ese pecado, para vencer ese mal que los atormenta. Madre Santísima, que a través de ti puedan recibir la unción de poder enamorarse de Jesús, de poder aceptar a Jesús, a tu Hijo, a nuestro Señor como el Rey y el Salvador. Madre Santísima, aquella madre que te está implorando en este momento, aquella madre, Madre Santísima, que sufre porque sus hijos no conocen a Jesús, no te conocen a ti. Aquellas madres que sufren porque tienen hijos en las drogas, en el alcohol, por caminos de violencia, Madre Santísima. Hoy, Madre Santa, tú conoces la angustia de una madre porque sabías, Madre Santísima, el dolor que se te venía, porque sabías que ibas a contemplar a tu Hijo en la cruz. Tú, Madre Santísima, experimentaste la angustia cuando Jesús se pierde. Asimismo, Madre Santísima, tú conoces el corazón de cada madre. Por eso, a través del Espíritu Santo, dale la fuerza y el consuelo. Y inyectan en cada madre la fe y la certeza que lo que están pidiendo en este momento lo van a recibir, así no lo vean. Hazle sentir a través de cada rosario, a cada madre, a cada padre que está orando por sus hijos, de que así su hijo llegue más consumido en las drogas, que así su hijo amanezca en la calle, que así su hijo siga delinquiendo. Tu Madre Santísima, a través del Santo Rosario, estás obrando en ellos, y que Jesús está orando en él. Que nuestro Santo Rosario se convierta en una oración de poder y alabanza. Que si hoy, Madre Santísima, te hemos pedido por nuestro problema, así mañana ese problema siga presente, nosotros podamos decir: Madre, hacemos este rosario en acción de gracias, porque en fe sabemos que ya en tu Hijo Jesús tenemos lo que hemos pedido, así no lo veamos en este momento. Por eso, Madre Santísima, pasa sanando con tu Hijo Jesús. Pasa sanando toda tristeza, toda amargura. Pasa sanando todo deseo de muerte. Pasa sanando, Madre Santísima, todo sentimiento de culpa. Pasa sanando, Madre Santísima, toda atadura intergeneracional. Y con tu Hijo Jesús, Madre Santísima, como Reina, envía a tus santos ángeles a San Miguel, para que a través de San Miguel Arcángel y los coros angélicos se rompan ataduras de brujería, hechicería, maldiciones, Madre Santísima. Te lo pedimos, Madre Santísima, y a ti, mi amado Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Y te pedimos que en el nombre de María nos des la sanación, que en el nombre de María nos des la liberación, que en el nombre de María obres por aquella persona que estamos pidiendo. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.